Bienvenidos a un nuevo Cara a Cara del blog de Bankinter. Hoy nuevamente contamos y compartimos tiempo con dos figuras del primer nivel financiero. A mi derecha tengo a Cristóbal Montoro, es ministro de Hacienda con el Partido Popular. Cristóbal, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A ti. Y a mi izquierda tengo a David Cano, socio director de AFI y que se estrena además en este formato de debate. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Pues juntos vamos a repasar la actualidad económica y financiera que nos ha quedado de lo más entretenida con las últimas elecciones municipales y autonómicas y también con la convocatoria de elecciones generales para el próximo mes de julio. Cristóbal, salimos de campaña y entramos en campaña y una de las cosas que tenemos que hablar es de los impuestos, que se va a hablar nuevamente un montón de ello. ¿Qué crees tú? ¿En España se pagan muchos impuestos, pocos impuestos, los adecuados? ¿Y hacia dónde crees que se van a mover los impuestos o la presión fiscal en los próximos años? En la percepción que tenemos como contribuyentes, seamos persona física o empresa, persona jurídica, es siempre de que pagamos muchos impuestos, ¿no? Eso es algo fundamental, estudiado en la teoría, en la doctrina de la hacienda pública, toda la public choice, la elección del votante mediano, etcétera. Todo eso está... y en ese sentido, pues la disputa política tiene siempre un referente, no en España, sino un referente en materia tributaria. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se van a gestionar los impuestos? Desde la absoluta necesidad de que los impuestos tienen que existir, ¿no? Eso hasta ahí está claro. Entonces, en España lo que hemos tenido es un cambio de escenario tributario, en el sentido siguiente. Por un lado, la crisis del COVID lo que nos hace es que tengamos una caída de actividad económica, de PIB, extraordinaria, o sea, la mayor de nuestra historia. El PIB cae del orden del 11% en un solo año y eso, obviamente, pues debería ver su reflejo en la tributación general del país. Pero extraordinariamente, también porque son unas circunstancias diferentes, ¿no? O sea, muy diferentes. No es lo mismo parar la economía por el COVID que entrar en un ciclo depresivo de la economía por desequilibrios económicos. Es que aquí a todo le llamamos crisis, pero evidentemente hay que analizar el origen de las crisis. Y decía que la recaudación tributaria del país no desciende tanto como la actividad económica. Y a partir de ahí, cuando la economía empieza a abrirse, lo que tenemos es un incremento de recaudación tributaria que nos lleva a que hoy el nivel de recaudación tributaria esté en máximos históricos. Esta es la gran diferencia respecto del pasado. Y eso tiene que ver, por tanto, con que en España pues tenemos un sistema tributario que ya todos me refiero bastante generalizado a la afirmación de que hay que hacer una reforma integral. Bueno, ya, pero no podemos inventarnos los hechos imponibles, ¿no? Quiere decir que están definidos y en ese sentido España pues tiene un régimen tributario bastante normalizado, ¿no? O sea, y las reformas tributarias son siempre parciales, ¿no? O sea, van a elementos de los impuestos. No al argumento de que debe existir el IVA o debe existir el impuesto sobre sociedades, ¿no? Van adentro. Y a partir de ahí, por eso decía, estamos viviendo una situación extraordinaria respecto del pasado, que es los niveles muy altos de recaudación, hasta el punto de que la recuperación del PIB es posterior y eso nos ha acercado en términos de presión fiscal formal a la media de la Unión Europea, ¿no? Pero insisto, esto ha sido porque es así, ¿no? En el sentido tal. Y ahora pues es normal que el debate político gire en torno a la fiscalidad, ¿no? Y desde la izquierda, pues, ¿qué se va a decir? Que hay que gravar más a los ricos. El problema es encontrar ricos, ¿no? Que gravar. Entonces, esa es otra cuestión. Y desde las posiciones, digamos, más liberales de la economía, se insiste que hoy sí hay margen para reducir impuestos, que no significa recaudar menos o ingresar menos, sino que como tenemos un escenario económico creciendo positivamente, pues eso puede hacerse de manera que estimule, por un lado, el crecimiento económico, fortalezca el crecimiento económico, y por otro, que también es muy importante en la situación económica que estamos viviendo, por efecto negativo de la inflación, digamos que atienda
que es lo que te están diciendo todos los organismos internacionales, que atiendas con las políticas públicas y también con los impuestos a las clases más desfavorecidas por una crisis económica como la que hemos vivido a raíz del COVID, a raíz de la guerra, del conflicto bélico y, en definitiva, a raíz de la inflación. La inflación cuyos efectos en términos de sociedad son muy desiguales, y lo que te dicen es que insistas desde las políticas también tributarias en eso. Muy bien. David, tu turno, ¿qué piensas? Poco puedo añadir lo que ha comentado el profesor Montoro, ¿no? Independientemente, tal vez hacer un análisis desde el punto de vista del gasto, porque, como muy bien se ha señalado, con una recaudación en máximos históricos, si persisten los déficits públicos, es que igual también tenemos que hablar de ese gasto, y sobre todo porque ha habido un incremento del gasto y además de un componente estructural, y esto es doblemente importante porque el nivel de deuda sobre el PIB está muy alta, estamos en la zona, bueno, está cayendo algo por el crecimiento del PIB nominal, pero un endeudamiento del orden del 115% aproximadamente, bueno, exige debatir y reflexionar y darnos cuenta de que es necesario reconducir el nivel de deuda pública hacia niveles más acordes con lo que nos dicen los libros y la teoría. Estamos hablando de porcentajes del orden del 80%, porque además hay un tercer factor adicional, y es que por delante tenemos la perspectiva de que hay gasto importante. Europa está, bueno, comprometida con una descarbonización de la economía. Europa es una economía envejecida, que eso implica más gasto público, y además nos hemos dado cuenta de que tenemos que incrementar nuestro presupuesto en defensa. Por lo tanto, tenemos que debatir intensamente sobre una situación de un déficit público que tiene un componente estructural, porque el gasto se ha hecho estructural, porque el nivel de deuda sobre el PIB es elevado y porque los retos por delante que tenemos en la economía europea implican un aumento del gasto público, y por lo tanto, bueno, pues no es fácil la papeleta que tiene por delante un ministro de Economía para intentar reconducir esta situación. Exacto. Muy bien, David. Y hablábamos antes, Cristóbal, de la inflación, ¿no? Este coco que hemos tenido en los últimos años. La estamos consiguiendo reducir, tanto a un lado del Atlántico como al otro, ¿no? Y ahora pues nos toca tener un nuevo objetivo. Bueno, primero hay que acabar con la inflación, pero ¿cuál sería el siguiente escenario? ¿Qué sería el siguiente objetivo para la economía que penséis que sea sano? ¿Y qué recetas pondríais? ¿Cómo llegaríais a eso? Muy bien. Aunque, bueno, tenemos riesgo de equivocarnos, pero yo creo que efectivamente hemos ganado mucha visibilidad sobre que el máximo en la tasa de inflación quedó atrás en el componente general, pues entre agosto en Estados Unidos y octubre en el área euro, que los máximos en la inflación subyacente también quedaron atrás en marzo, y por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos ciertas noticias positivas a la hora de anticipar que lo peor de la inflación quedó atrás. Pero sí que tenemos que advertir que va a costar que la inflación vuelva al objetivo de los bancos centrales, a la zona del 2%, y desde luego olvidarnos de los años en los que la inflación era muy baja. En definitiva, lo que hemos observado los últimos 12-18 meses de una altísima tasa de inflación, que fue la confluencia de factores de oferta, de demanda y de liquidez, pues parece que no se va a repetir, que el endurecimiento de la política monetaria ha sido útil para reconducir la inflación, y que en el próximo lustro seguramente el escenario sea de una inflación alta, en la zona del 2-2,5%, no tan baja como años anteriores, pero bueno, tenemos que aprender a convivir con una inflación en esa zona, como digo, 2-2,5%, que vendrá acompañada de tipos de interés pues en la zona del 3 o del 4%, y por lo tanto poniendo finalización a un periodo, el del 2012-2019, donde tuvimos tipos cero y donde tuvimos inflación muy baja. Eso fue un periodo, bueno, pues que solamente no volvamos a repetir. Muy bien. ¿Cuál crees tú que es el objetivo, o cuál es la visibilidad que ves para los próximos años de la economía? No, el objetivo tiene que ser crecer. Somos un país que, frente al pasado, tenemos una ventaja que hemos conseguido como país y que nos ha hecho que ahora se habla de la resiliencia de la economía española, mucho, todos esos términos, ¿no? Que está muy bien, pero hay que dotarle de contenido, ¿no? O sea, en el sentido que es esto de diciendo como si fuera, digamos, en relativo a que hoy tienes unas estructuras económicas diferentes. Lo que tiene diferente España es la balanza de pagos. O sea, eso es lo que nos hace diferente, pero a nuestra historia. O sea, quiero decir, todas las crisis económicas que hemos tenido en el siglo XX y por supuesto, en la dictadura franquista, en
en el año 59 de notar el plan de estabilización, es una corrección de balanza de pagos y luego los choques energéticos que hemos venido. Y hoy, si hemos sido capaces de aguantar que pueda pararse una economía como la española como consecuencia de una pandemia y resistir nada menos que una crisis energética de una envergadura, de una entidad como la que hemos sufrido estos años, eso es porque tenemos una balanza de pagos positiva. Nos hemos mantenido en una balanza por cuenta corriente positiva y con una capacidad de financiación frente al resto del mundo positiva, ¿no? O sea, quiero decir, esto no había ocurrido nunca y es lo que nos está ocurriendo desde el año, en concreto desde el final del 12 y desde el final del 12 al final del 22 son 10 años, quiere decir que sí hemos cambiado como país. ¿Esto qué significa? Pues por un lado que somos mucho más competitivos, son las exportaciones de bienes y servicios, no turísticos solo, luego, por supuesto, la potencia de un sector como es el turismo, pero también lo es desde el sector agroalimentario, por ejemplo, esta comunidad autónoma, La Rioja, tal, pues tiene es relativamente pequeña, pero tiene una estructura económica muy interesante y muy volcada al exterior, al mundo. Y en ese sentido, esa es la gran diferencia de lo que hemos cambiado en los últimos prácticamente 30 años, pero mucho más si miramos más la historia. Es la resistencia. Y eso está haciendo que en España pues tengamos esa capacidad de financiación frente al resto del mundo, es la que también debería justificar que hay que afianzar esa capacidad de financiación con la reducción del déficit público, que debe venir a apoyar a las políticas monetarias, porque la inflación ha hecho ya un daño y ha producido la pérdida de poder adquisitivo de una gran amplia capas de la población española, que son las que no se han podido defender. Eso ya está. Entonces, hemos perdido capacidad adquisitiva, muchísima, también como nunca antes en la historia, porque claro, inflación es del 8% y salarios creciendo al 3%, pues significa que realmente hay una pérdida de poder adquisitivo descomunal. Entonces, y eso es lo que no debemos insistir, por tanto, y que las políticas monetarias sigan corrigiendo ese efecto. Precisamente otra cosa es que recojan vela desde la expansión monetaria mayor también de nuestra historia, como ha sido la aplicada a partir del COVID, y ahora están recogiendo esas consecuencias, pero ahí es donde las políticas fiscales, presupuestarias, tienen que ayudar, y en el caso de España, a mantener ese saldo frente al resto del mundo, que es el que genera confianza en los inversores internacionales, confianza en los mercados financieros, para que podamos fortalecer el crecimiento económico. Perfecto. Pero el daño está hecho, en el sentido claramente. de eso, ni el nuevo pacto de rentas que se ha hecho en Italia, pero eso no recupera, aunque supuestamente los salarios fueran a crecer. Imagínese este año el 4 ya, pero la pérdida la tenemos y en ese sentido la capacidad económica se ha resentido y eso ha hecho mucho daño al crecimiento económico general, pero en particular a muchas capas sociales que dependen que su única renta es esa. A mí me gustaría, insistir sobre lo que se ha comentado de la posición de la balanza por cuenta corriente, porque España sea capaz de estar manteniendo durante 10, 12 años un superávit de la balanza por cuenta corriente del 2%, es un reflejo de un cambio estructural de esta economía. Yo sé que en ocasiones puede parecer muy técnico eso del déficit o de la posición de la balanza por cuenta corriente, pero es el reflejo de la posición frente al exterior del conjunto de la economía. Y si en la economía persiste el déficit público y aún así tenemos superávit de la balanza por cuenta corriente, es la demostración de la gran transformación del tejido empresarial español, que sin ninguna duda ha sido, bueno, no sé decir la gran sorpresa, porque algunos lo podíamos esperar, pero desde luego es el gran elemento a exhibir de cara al resto del mundo. Tenemos una capacidad de exportación por parte de nuestras compañías, y no solo las muy grandes,
las medianas y también las pequeñas, y como muy bien ha comentado, no solo las manufacturas, no solo el turismo, también los servicios, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes cambios que tenemos que valorar positivamente de esta economía, que igual hace 15 o 20 años pues era inimaginable, pero que hoy lo tenemos. Totalmente de acuerdo. Cristóbal, pasamos al segundo bloque, que os preguntáis cada uno lo que queráis al otro. Empezamos por ti. ¿Qué te gustaría preguntar a David? Y acabamos contigo. David es un profesional en los mercados financieros, entonces, y en ese sentido, preguntarle, aprovecharle en el sentido de que qué es desde su perspectiva, porque obviamente los mercados son muy amplios y no siempre generosos, ¿no? O sea, entonces desde su perspectiva, ¿qué es lo que afianzaría la confianza de España, ¿no?, frente a esos mercados? ¿Cuál sería la prioridad? Sí, buena pregunta, y además, y enlazando con esos cambios estructurales de la economía española, otra es que los mercados de capitales se han desarrollado en España. Todavía tenemos unos mercados de capitales pequeños en comparación con lo que es Estados Unidos, pero bueno, nuestro mercado bursátil y sobre todo nuestro mercado de renta fija no es el mercado que teníamos hace 20 años. Hoy tenemos un grupo de compañías importantes que pueden acudir a los mercados de capitales a captar financiación. Y al mismo tiempo hay una parte de la economía, unas cuantas familias ahorradoras que están yendo a los mercados de capitales. Por lo tanto, sí me gustaría insistir en esto, porque como economista me parece una reforma estructural y necesaria que tiene este país. Los ingenieros, los empresarios, se les ocurren ideas, se les ocurren montar empresas. Ya, pero hay que hacer llegar el dinero a estas empresas, y los mercados de capitales son una muy buena forma. Cuando uno trata de medir el grado de desarrollo de una economía, una de las formas es midamos el tamaño de nuestros mercados de capitales. Y algo se ha avanzado, pero habría que avanzar mucho más. ¿Cómo? Diversificando las compañías que cotizan, diversificando las compañías que emiten bonos, y en este punto sí podríamos decir que tal vez un incremento del tamaño relativo de la empresa española sería adecuado. Antes hemos comentado, oye, qué bien que nuestras empresas han sido capaces de exportar independientemente de su tamaño, pero pudiera ser que estamos en un momento donde tendríamos que reflexionar sobre la necesidad de ganar un poquito de tamaño por parte de las compañías, para tener economías de escala, eficiencia y demás, pero también para que puedan recurrir más a los mercados de capitales como una de las vías para obtener financiación y de esta forma pues incrementar los proyectos y los procesos de inversión. Perfecto. Gracias, David. Pues tu turno ahora. Tienes el placer de preguntar a Cristóbal lo que siempre le habías querido preguntar. Bueno, efectivamente, porque además él fue testigo, ¿no?, y fue partícipe. Al final tenemos ya 25 años de Banco Central Europeo, y es un poco la opinión, bueno, del balance del Banco Central Europeo y del balance para la economía española de formar parte del euro, y sobre todo cuál sería su recomendación de si avanzar o no en el proceso de integración europea, ¿no? No, yo, en ese sentido, bueno, yo soy un europeísta convencido, ¿no?, lo siguiente, ¿no?, porque he tenido la oportunidad de los gobiernos de España, ya en los años 90, de promover la fundación del euro. Entonces, y por tanto, pues asistir también como miembro de ese gobierno, tener, digamos, un papel activo en la creación de esta institución nueva, Banco Central Europeo, que nace sin duda alguna con cortapisas, con contradicciones, pero es un gran ensayo de integración monetaria, pero es un primer gran ensayo también de integración de instituciones políticas, porque se está en la fundación de la moneda única y la institución monetaria única viene detrás del mercado interior, que todavía no está suficientemente completo, pero ya hemos dado un paso de gigante. Creo que la actuación del Banco Central Europeo en todas estas crisis recientes ha sido la que tenía que ser, en el sentido de el sistema monetario europeo ha funcionado en línea con la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, etcétera, en línea con todos los grandes bancos del mundo, que era financiar, la verdad es que de una manera extraordinaria, fomentando y aplicando una política de tipos de interés negativo, que es la contradicción en sí misma, que te pagan por estar endeudado. Entonces, claro, esto no es una guía de racionalidad. Bueno, en ese momento había que hacerlo. La compra de deuda pública es otra de las
grandes acciones que ya había empezado antes del COVID, pero que se intensifica junto a la compra de activos también de grandes empresas españolas y europeas. Pero eso, lo que nos hace hoy distintos del pasado es que si España tiene una deuda pública situada en 112 o 111% de su PIB, en esos rangos, una cuarta parte de esa deuda la tiene el Banco Central Europeo. Y eso no es una peculiaridad de España, eso es el resultado de esta acción. Y yo lo que quisiera como europeísta es que eso diera lugar también a una integración política, propulsaras una integración política. Es decir, que los bancos centrales no dijeran solo hasta aquí he llegado en términos de compra de deuda, me faltaba más, ¿cómo vas a decir que hasta aquí has llegado? Porque la excepción era la que es, tal, hasta ahí has llegado, pero ahora ¿qué haces con ese volumen de deuda, ¿no? Y eso es una gran cuestión porque lo que vemos en la historia y en la propia historia de Estados Unidos, de las grandes configuraciones políticas, radica en la gestión de las deudas, cómo se gestionan para promover esa integración política. Y en ese sentido creo que vivimos un tiempo ahora que a mí me gustaría verlo en la definición de esas reglas fiscales europeas y demás, ¿no? Entonces me parece un tiempo clave, ¿no? para dar un impulso en la integración política, que me parece que además la respuesta de la guerra, a la guerra quiero decir, ¿no? Y todo ello pues nos impulsa a que efectivamente reforcemos nuestras instituciones comunes, porque eso es lo que en un mundo como el que vivimos pues nos va a hacer también más prósperos, más equilibrados y también, como decía David, también nos va a facilitar una transición energética que es necesaria. Muy bien. Pues nos quedamos con ese mensaje. David, Cristóbal, muchísimas gracias a los dos y seguimos en contacto a través del blog de Bankinter. Muchas gracias.